Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de física. Estamos hoy con, óptica, ondas electromagnéticas, un tipo de ondas muy especiales porque no necesitan un medio material para propagarse, ¿vale? Al contrario que las ondas mecánicas. Y bueno, nos hablan aquí de una onda electromagnética. Antes de empezar voy a contar rápidamente qué es una onda electromagnética, ¿vale? Sería algo parecido a esto que estáis viendo aquí en pantalla. Y bueno, y simplemente sería pues, vamos a suponer que tenemos aquí los tres ejes, ¿vale? Eje X, eje Y, eje Z. Y es la vibración, ¿vale? De un campo eléctrico por un lado y un campo magnético por otro. Ambos, y esto es muy importante, son siempre perpendiculares, es decir, no van a vibrar los dos en el mismo eje. Si por ejemplo aquí vemos que el campo eléctrico está en el eje Y, el campo magnético va a estar o en el eje Z o en el eje X, pero siempre perpendicular, ¿vale? Esa es la primera cosa importante que va a ocurrir siempre. Y luego, en la dirección en la que ni vibra el campo eléctrico ni vibra el campo magnético, se desplazará la onda, con lo cual la velocidad de propagación aquí va a ser en el eje X. Así que esas tres cosas, campo eléctrico, campo magnético y velocidad de propagación, siempre van a ser perpendiculares entre sí. Por lo tanto, yo podré deducir la dirección en la que está alguna de ellas sabiendo la dirección en la que están las otras dos. Bien, pues este tipo de ondas, como estas ondas pueden ser, por ejemplo, la luz, las ondas de radio, ¿vale? Casi todas las ondas de las telecomunicaciones, este tipo de ondas tan especiales, eh, al contrario de las mecánicas que tenían una ecuación de onda tal que así, que esto ya se estudió en el tema anterior, ¿de acuerdo? Recordar que el término kx era siempre en la dirección de propagación de la onda, positivo o negativo, positivo si iba en, si te fuera el eje x, positivo si va en contra, ¿vale? Esto sería más kx, y negativo si va a favor del eje, ¿de acuerdo? Bueno, pues de forma análoga a esta onda, en la que hubiera vibrado un medio material, como pueda ser una ola, puede ser un muelle, cualquiera de estas, las ondas electromagnéticas van a tener, en lugar de una ecuación, dos ecuaciones. Una de ellas con el campo eléctrico y que va a ser análoga a la que tenéis arriba, ¿vale? Será el campo eléctrico, va a ser, fijaos, la amplitud a la que puede llegar el campo eléctrico lo vamos a llamar E sub 0, ¿vale? Y por el resto de cosas, la ecuación de onda es exactamente la misma. Pongo kx suponiendo que se desplaza en el eje x. Aquí, cuidadito, lo que me interesa es la velocidad de propagación de la onda, ni la dirección donde oscila el campo eléctrico, ni la dirección donde oscila el campo magnético, solamente la dirección donde nos estamos moviendo, ¿vale? La dirección de propagación. Y el campo magnético, pues será igual, ¿vale? Aquí pondremos la amplitud del campo magnético, la amplitud máxima, y por el resto de cosas, pues la ecuación es la misma. Hay una tercera expresión muy interesante que nos va a ayudar a pasar de amplitud de campo eléctrico a amplitud de campo magnético. Y simplemente es pues que el campo eléctrico es C por el campo magnético. Sabiendo que C es una de las constantes de la física, es la velocidad de la luz, que vale 3 por 10 elevado a 8. ¿Ok? Metros por segundo. Normalmente es un dato que me van a dar, aunque no siempre, hay que conocerlo. Y bueno, y con esto pues vamos a hacer este problemita. Fijaos, nos dicen una onda electromagnética de frecuencia, perdón, 2 por 10 elevado a 15 hercios. Vamos a escribir esa frecuencia. Vamos a poner los datos, ¿vale? Frecuencia 2 por 10 elevado a 15 hercios. Se propaga en el vacío. Ya sabemos que las ondas electromagnéticas tienen esta particularidad, que se pueden propagar en el vacío. Esto fue uno de los quebraderos de la física, ¿vale? Paréntesis. Porque nadie entendía cómo era posible que la luz se pudiera propagar en el vacío. Y esto, pues bueno, hasta prácticamente el siglo pasado, pues estuvieron dándole vueltas hasta que se dieron cuenta de que existía un nuevo tipo de ondas que eran estas, las electromagnéticas, ¿vale? Y que curiosamente además unificaba el electromagnetismo, es decir, la electricidad, el campo magnético, con la óptica, con lo cual fue esto una revolución, fue un hito muy importante en la física, ¿vale? Descubrir la existencia de estas ondas. Y fijaos hasta qué punto es así, que prácticamente casi todos los aparatos que tenemos hoy en día, los móviles, los televisores, el wifi, todas estas cosas se basan en este tipo de ondas, la fibra óptica, ¿vale? Así que bueno, sigo, ¿vale? Que se me ha ido ahí. Pero bueno, para que lo sepáis, ¿eh? La importancia de esto, que se propaga en el vacío o no.
hay algunas que se pueden propagar en algún medio. La luz puede propagarse también por el agua o por el cristal, ¿vale? Si se propaga por el vacío, la velocidad de propagación va a ser c. Si no, será otra que se podrá calcular pues con la fórmula de la velocidad de propagación con la que hemos calculado cualquier velocidad de propagación, tanto esta como esta otra, que son las dos equivalentes, dado que conocemos que la frecuencia es la inversa del periodo. Pero bueno, continúo. Nos dicen que la onda se propaga en el sentido negativo del eje X. Si se propaga en el sentido negativo del eje X, el término kx va a ser positivo. Y además en la X porque está en el eje X. Si me hubieran dicho en el eje Y, hubiera sido KY, ¿vale? O en el eje Z, KZ. Bien, con lo cual, mirad, ya de estas ecuaciones que son las que vamos a tomar como referencia, podemos decir que como van a ser positivas, les vamos a quitar el menos a las dos. Sigo. El campo eléctrico tiene una amplitud de 2. Vale, me están dando aquí la amplitud del campo eléctrico, que son 2 voltios partido de metros, y oscila en el eje Y. Bueno, aquí no tiene más importancia que el conocer que si la velocidad de propagación está en el eje X y el campo eléctrico oscila en el eje Y, justo como este dibujo, que no lo he puesto queriendo, pero que me da la casualidad de que se cumple como el enunciado que tenemos aquí, esto solo nos va a servir para saber que el campo magnético se va a propagar en el campo, va a oscilar, perdón, en el eje que te falta. Es decir, si la velocidad de propagación está en el eje X y el campo eléctrico está en el eje Y, ya sabes que el magnético es la que le queda, ¿vale? Tiene que ser una cosa en cada eje. Bien, nos preguntan, apartado A, la longitud de onda. Bueno, para calcular la longitud de onda hay que tirar de las fórmulas que conocemos nosotros, que son pues las que he puesto aquí, ¿vale? Así que tampoco... como sabemos que se propaga en el vacío, nos lo han dicho, la velocidad de propagación va a ser c. Y entonces yo puedo escribir, y lo voy a escribir la segunda con la frecuencia para que pueda usar este dato. Puedo escribir que c es lambda por f. Así que de aquí voy a despejar la longitud de onda, que era la pregunta que me hace. Bueno, la longitud de onda es c entre la frecuencia, ¿vale? Esto pasaría dividiendo y dando valores 3 por 10 elevado a 8 entre la frecuencia que es 2 por 10 elevado a 15. Bueno, pues calculadora, vamos a ver qué valor obtenemos ahí. Vamos a ampliar un poquito la pantallita. 3 exponente 8, entre 2 por 10 elevado a 15 nos sale un valor de... Buah, un valor pequeñísimo. Lo voy a poner en notación científica, ¿vale? Porque es muy pequeño. 1,5 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A la menos 7 metros. Acostumbraros cuando trabajemos con ondas de este tipo a frecuencias muy altas y a longitudes de ondas muy pequeñas, ¿vale? Suele ser lo normal. Bien, ¿qué más nos preguntan? Tenemos ya la longitud de onda. Nos piden la ecuación de la onda para el campo eléctrico. Es decir, yo podría escribir las dos ecuaciones, pero solo me preguntan la primera, la del campo eléctrico. Bueno, para hacer esa ecuación de onda yo necesito cosas que no tengo, como es la pulsación. La pulsación sabemos que es 2pi entre el periodo, ¿vale? Bueno, pues no conozco el periodo, pero sí conozco la frecuencia, así que podemos calcular el periodo como la inversa de la frecuencia. Así que rápidamente lo vamos a hacer. 1 entre... Bueno, o directamente, voy a hacer un poquito más pro. Como esto es así, y esto es así, yo puedo cambiar 1 partido de t por f. Así que esta formulita es equivalente a esta, ¿verdad? Vamos a usar esta, que me va a evitar cuentas. 2pi por la frecuencia. Lo voy a hacer dejando el pi sin multiplicar, porque vamos a ganar en exactitud, ¿vale? Esto yo lo suelo hacer solo con la pulsación y con la k. Con todo lo demás, bueno, y con el ángulo si hiciera falta, pero con todo lo demás el pi se multiplicaría. Bueno, hacemos este calculito sin incluir el pi y me sale 4 por 10 elevado a 15 pi y las unidades que son radianes por segundo. Este ejercicio ya estáis viendo que se parece mucho a los de ondas mecánicas, ¿vale? Vale, quiero ahora el número de onda, que es, mira, muy parecida al anterior, pero en lugar del periodo espacial pongo el periodo, perdón, en vez del periodo temporal, pongo el periodo espacial. Y bueno, y vamos a ello. Esto va a ser 2pi entre lambda, que la tenemos de antes, 1,5 por 10 a la menos 7, y recordad que el pi no lo voy a operar, lo dejo mirando
con lo cual solo haremos 2 entre 1,5 por 10 a la menos 7. Pues otra barbaridad. 1,3 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el pique se queda mirando, ¿de acuerdo? Vale, unidades, por cierto, metro a la menos 1. Bueno, el desfase inicial, a menos que me digan algo como unas condiciones iniciales, en el sentido de que te digan, cuando el tiempo vale 0, la posición es tal. Pues si no te dicen nada de esto, vamos a suponer 0 y ya está. ¿Vale? Así que con todo esto yo puedo escribir la ecuación del campo eléctrico, que va a ser la amplitud inicial, que la tengo como dato, es 2 por el seno de omega t. Hemos quedado que más kx, porque se desplaza en el sentido negativo del eje x. Si hubiera sido en el sentido positivo sería menos kx. Así que más kx, pongo el valor de k. Y ya está, porque el desfase inicial hemos considerado 0. Todo esto en voltios metros, ¿vale? ¿Podría escribir también la ecuación del campo magnético? Sí, porque si yo saco con esta formulita esto, pues sería exactamente igual, solo que cambiando el primer número, ¿de acuerdo? Bien, ya con esto tendríamos el apartado primero, y en el segundo nos preguntan, fijaos qué curioso, la amplitud del campo magnético. Es decir, justo lo que estaba hablando. Vamos a calcular ahora B sub 0. Bueno, pues aquí tenemos la formulita. B sub 0, despejando de ahí, va a ser E entre C. Así que como B ya conocemos que es 2, bueno, vamos a ponerlo aquí al lado. Y la velocidad de la luz, que hay que conocerla, es 3 por 10 elevado a 8. Hacemos esta operación con la calculadora y me sale un valor de, wow, 6,6 por 10 elevado a contar ceritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y menos 9. ¿En qué se mide el campo magnético? Muy bien, en teslas. Pues ahí lo tenemos. Hay una cosita más que nos preguntan, que es deduzca la dirección de oscilación del mismo. Bueno, pues si antes hemos visto que la velocidad de propagación estaba en el eje X, el campo eléctrico se oscila en el eje Y, pues como los tres tienen que ser perpendiculares, la única dirección posible para el campo magnético es el eje Z. Así que esa sería. Y bueno, no me lo preguntan, pero si yo quisiera la otra ecuación de la onda, que sería la del campo magnético, pues sería exactamente igual, solo que en lugar de E sub 0 pongo B sub 0, ¿vale? La voy a escribir para que la tengáis. Ostras, he puesto aquí 2 veces el 10. Estoy fatal. Venga, ahora sí. Y todo lo demás igual, ¿de acuerdo? Porque comparten pues la misma pulsación, el mismo número de onda, todo igual. Y, por cierto, y aquí la K, ¿eh? La X, perdón. KX. Ya sabéis que en las ecuaciones de onda se cambia todo menos la T y la X. ¿Ok? ¿Que queremos ir un poquito más completito? Pues si quieres puedes poner aquí xt, que son las variables de las que depende la ecuación, ¿vale? Siempre x porque es la dirección de la velocidad de propagación. Si la onda se propagara en el eje y, pues sería con y en vez de kx sería ki, ¿de acuerdo? Me traes en cuidado dónde oscila cada campo, ahí solamente se mete la variable de la velocidad de propagación. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Ondas electromagnéticas, unos vídeos que, bueno, creo que hay pocos hechos de esto. He visto en internet y no he encontrado muchos. Este cayó en selectividad de Andalucía, año 2020, era un reserva, ¿vale? No cayó oficialmente en un examen oficial, pero oye, podría haber caído perfectamente, estaba en los propuestos. Y decidme qué os ha parecido en los comentarios, si ya lo tenéis pillado, si necesitáis algún vídeo más, darle a like si os ha servido, pasárselo de verdad a quien lo pueda necesitar, que para eso lo hago estos vídeos, ¿vale? A mí esto, pues sinceramente, cuanto a más personas os sirva, pues mejor, porque así pues siento que esto pues merece la pena, ¿vale? Y nada más, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo. Hasta luego.